Hermann Hesse es uno de los autores más importantes y determinantes del siglo XX. Tiene la particularidad, junto con otros, de vivir la transición entre el siglo XIX y el siglo XX y vivirla desde el punto de vista creativo. Es decir, la transición a él lo toma justamente creando, desarrollándose en un primer momento como poeta y luego explorando otras áreas de la literatura. Hermann Hesse fue un devoto, podríamos decir, de la literatura romántica alemana, pero también tuvo, y eso se caracterizó en su obra, una inclinación muy profunda por el universo simbólico espiritual, fundamentalmente las grandes expresiones espirituales de Oriente. Hermann Hesse vive un momento muy importante en su vida, finalizando la década del 10. Hay dos acontecimientos que para mí van a ser fundamentales en este sentido. En primer lugar, la participación que tuvo en la Primera Guerra Mundial como enfermero. No pudo participar como soldado, como militar, por un problema muy fuerte en la vista. Y por otro lado, su contacto con el pensamiento de Carl Jung. Estas experiencias Hermann Hesse las va a volcar de una manera fascinante en Demian, quizás una de sus primeras novelas importantes, centrales, vitales, y que de alguna manera van a demarcar su desarrollo como intelectual, como escritor. Más o menos en esa época, Hermann Hesse ya tiene una actividad muy intensa de correspondencia, pero también en la pintura. No es casual que en esos años, esos tiempos de búsqueda intensa de definir su identidad, haya explorado en el campo de la pintura los autorretratos. Esto no es casual en modo alguno. En todo caso, él escribe un libro autobiográfico. Esto es otra característica muy resaltante en la obra de Hesse, que casi todos sus libros, algunos más, otros menos, son de carácter autobiográfico. Hay un libro llamado Obstinación que reúne muchos escritos de estas características autobiográficos. Y este es un libro muy importante porque nos va a mostrar la lucha interior de este hombre. Una lucha que podemos resumir en una batalla de racionalidades, por decirlo de alguna manera. Hermann Hesse, y también podemos notarlo en toda su obra, hay una lucha entre lo racional y lo irracional que queda en evidencia y que sin duda van a ser una prueba de cómo andaba el espíritu europeo entre la década del 10, comienzos de la década del 20, y que van a servir de caldo de cultivo para lo que luego sería la Segunda Guerra Mundial y lo que ésta iba a representar para el hombre. De esta lucha, Hermann Hesse tiene mucha evidencia escrita y una de ellas la quiero compartir con ustedes hoy. De este libro de Obstinación hay una página, un capítulo que él denomina del diario de Martín. En esta lectura
podemos notar eh, las conclusiones a las que Hermann Hesse llega de este enfrentamiento entre la razón, entre la racionalidad y la irracionalidad, entre la razón y la fe, entre un universo concreto y un universo simbólico, y cómo este universo simbólico, cómo este aspecto irracional del pensamiento puede ser incluso más determinante que el racional, porque justamente en los aspectos irracionales, en los aspectos sensibles, en estos aspectos simbólicos, se van a establecer las bases de las cuales se va a sostener la racionalidad. Por eso es tan importante este equilibrio de fuerzas, ¿no? En términos eh, eh, George, de George Lucas y su saga de la Guerra de las Galaxias, esta lucha entre el lado oscuro de la fuerza y el lado luminoso de la fuerza. Es decir, lo que Hesse plantea, como lo han planteado otros más, es un equilibrio entre una y otra, pero entendiendo que es justamente en lo irracional donde vamos a hallar el sostén que mantendrá en pie firme y con vida el pensamiento racional. Del libro Obstinación de Hermann Hesse, algunas líneas del diario de Martín. Las elucubraciones que por entonces hice para mí mismo seguramente no merecen ser relatadas, pero a medida que fui siendo mayor y cuanto más insípidas me sabían las pequeñas satisfacciones que hallaba en la vida, con tanta mayor claridad comprendía en dónde había de buscar la fuente de las alegrías y de la felicidad. Supe que ser amado no es nada, que amar, sin embargo, lo es todo, y creía ver cada vez más claro que lo que hace valiosa y placentera la existencia es nuestro sentimiento, nuestra sensibilidad. Cada cual era tan sano como se sentía. Había enfermos que rebosaban de vitalidad hasta poco antes de su fin, y personas sanas que se marchitaban angustiadas por el temor de sufrir. La dicha, sin embargo, siempre estaba allí donde un hombre tenía sentimientos fuertes y vivía para ellos, sin reprimirlos ni violarlos, sino cuidándolos y disfrutándolos. La belleza no hacía feliz al que la tenía, sino al que sabía amarla y venerarla. Aparentemente existían muy diversos sentimientos, pero en el fondo todos eran uno. A cualquiera de ellos puede llamársele voluntad o cualquier otra cosa. Yo lo llamo amor. La dicha es amor y nada más. El que es capaz de amar es feliz. Todo movimiento de nuestra alma en el que ésta se siente a sí misma y sienta la vida es amor. Por tanto, es dichoso aquel que ama mucho. Sin embargo, amar y desear no es exactamente lo mismo. El amor es deseo hecho sabiduría. El amor no quiere poseer, solo quiere amar. Lo que sí veía es que el mandamiento del amor, ya fuese enseñado por Jesús o por Goethe, era erróneamente interpretado por todo el mundo. No se trataba de un mandamiento. Los mandamientos no existen. Los mandamientos son verdades como las transmite el que sabe al que no sabe, como las capta y siente el que no sabe. Los mandamientos son verdades mal captadas. El fondo de toda sabiduría es: la felicidad solo viene a través del amor. Si digo, ama al prójimo, estoy ya falseando la doctrina. Tal vez sería más justo decir, ámate a ti mismo como a tu prójimo. Quizá el fallo original fue empeñarse siempre en empezar por el prójimo. No existe una obligación de amar, solo hay la obligación de ser feliz. Para esto exclusivamente estamos en el mundo. Si el hombre es capaz de ser bueno, solo lo será si es feliz, si tiene armonía en su interior, es decir, si ama. La desdicha en el mundo y la desdicha en mí mismo
Procedía, por tanto, de un trastorno en la capacidad de amar. Las frases del Nuevo Testamento se me aparecieron ahora de pronto en toda su verdad y profundidad. Mientras no os volváis como los niños, o el reino de los cielos está en vosotros. Esta era la doctrina, la única doctrina del mundo. Estas eran las palabras de Jesús, de Buda, de Hegel, cada uno en su teología. Para ellos, lo único importante en el mundo es el ser más íntimo, el alma, la capacidad de amar.